Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. «Qué apropiadamente decepcionante», murmuró Serebryakov entre dientes. Después de que sus ojos se acostumbraran a la luz del sol al final del túnel, que la cegaba como si estuviera a las puertas del mismísimo cielo, la rusa esperaba un castillo o una venerable fortaleza oscura de piedra gótica construida en la misma montaña. En cambio, el túnel se abría a lo que solo puede describirse como un pintoresco pueblecito de montaña. Quizás fuera intencional. Una humilde cervecería, varias hileras de villas, algunos almacenes y una iglesia de aspecto sencillo para ocultar las maquinaciones que se escondían en su interior con una apariencia de inocencia. Pero la vista, sin embargo, daba paso a toda la Baviera rural. Las granjas e iglesias que salpicaban el paisaje le recordaban demasiado a Kiev. Alzó la cabeza para ver la cresta de la montaña, lo suficientemente plana como para caminar y sentarse al borde. Ya se imaginaba a sí misma en una excursión de montaña con Argent Silver, caminando juntos, tomados de la mano, de pie en el borde y mirando el sol poniente hasta que uno de ellos empujó al otro por el acantilado. ¿Qué esperabas?, gruñó el padre Schuchel, empujando a la chica para que se moviera de nuevo. ¿Un bastión oculto? Quizás. Soy demasiado pobre para eso. Además, mi opción ideal para un laboratorio oculto habría sido Osterry, continuó. ¿Osterry? Serebryakov giró la cabeza. Eslovaquia tampoco es un mal lugar para albergar una guarida oculta para mi cábala. Pero nadie estaba dispuesto a viajar tan al este a pesar de que la distancia era más corta. ¿Y Osterry? Alguien más ya lo estaba usando. El sacerdote refunfuñó furioso. Ese demonio no tuvo la decencia de incluirme. Después de todo, yo era su superior durante la Gran Guerra. No me importa la vista, comentó Bohlengrantz con una sonrisa. No me canso de esto. Sé que a mi hermana le habría encantado este lugar, se enfadará porque no la he traído antes. Miró rápidamente el camino que tenían delante. Estaba oscuro y prácticamente brillante. Ah, bien, por fin han asfaltado el camino. Por fin puedo aparcar el coche en mi villa. Dicho esto, el joven mago veterano se dio la vuelta y regresó al túnel. Mientras tanto, la pareja siguió adelante. Casi de inmediato, los agudos ojos de Serebryakov divisaron el paso de bebés recién nacidos y sus madres haciendo sus recados. Tal escena la dejó pensativa. ¿Es esto otro velo para ocultar los verdaderos asuntos de la guarida del dragón? ¿Dónde está la tecnología? ¿Los matraces y las batas de laboratorio? Cuanto más se adentraban en el pueblo de montaña, más convencida estaba Serebryakov de que la habían engañado para venir aquí. Aunque, pensándolo bien, no le importaría vivir en un lugar tan tranquilo, así que, muy lejos de la política y de Berún. Justo cuando la rusa blanca estaba a punto de interrogar a su benefactor, el anciano sacerdote ya estaba abrazando a otro hombre que salía de un kiosco. Schuchel. ¿Has vuelto? El joven desconocido sonrió, abrazando al anciano como un hijo a su padre. Tenía un rostro redondo y su cabello castaño claro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Sobre su nariz descansaban unas gafas redondas que denotaban perspicacia y excentricidad. Y yo que pensaba que habías encontrado trabajo en el estado. Catrell. Te lo dije antes de irme, ahora soy pastor. He viajado desde el norte para encontrar a mi rebaño. ¿Ah, sí? Catrell ladeó la cabeza. ¿Y lo conseguiste? Schuchel asintió, girándose para mostrar a Serebryakov. Casi de inmediato, la contagiosa sonrisa de Catrell desapareció al ver el rostro hostil de Visa. Su cabeza, antes extendida para saludar, se retrajo con vacilación. Su expresión se había transformado en una de temor, incomodidad y silenciosa incredulidad. Sus ojos miraron al padre Schuchel con frialdad, casi exigiendo una explicación. Catrell, dijo el anciano sacerdote con calma. Esta es la teniente primera Victorilla Ivanova Serebryakov. Visa para abreviar. Luego se volvió hacia la veterana maga. Visa, este es mi querido amigo y un pionero destacado en las nuevas matemáticas, Catrell Gorm. Él es un judeo, afirmó el ruso blanco con franqueza. Bohemio, Schuchel forzó la palabra. De Moravia, corrigió Gorm entre murmullos. ¿Cómo sabes que soy judeo? Tienes cara de judeo, respondió ella con frialdad. Visa, murmuró el padre Schuchel. Espera aquí, por favor. Serebryakov obedeció mientras observaba a los dos hombres que caminaban delante para alejarse de ella antes de susurrar. Plata Argent sigue siendo el candidato que empuñará el juguete tuyo en el que has estado trasteando.
Gorm se inclinó para hablarle en voz baja al oído del sacerdote, como estaba previsto. Schugel asintió en silencio. Esa chica es una emigrada blanca, una cosaca. Es una cazadora de judíos de nacimiento y oficio. Lo sé. Y no dejes que se acerque a mi esposa durante el resto de su estancia. Entendido. Con ese entendimiento mutuo, Catrell Gorm estrechó la mano de Schugel antes de partir a toda prisa. El padre Schugel no estaba nada contento con la conducta de Serebryakov. En cuanto se acercó a la rusa blanca, la hizo cargar con el equipaje restante. De todas las palabras del idioma germánico, elegiste esas para dirigirte a una antigua alumna mía. Furioso, la condujo por la calle. Te ofrecí la oportunidad de ser testigo y miembro de mi grupo y fuiste Y. Menospreciaste a mi querido amigo del Círculo de Viena. ¡Increíble! Absolutamente increíble. Serebryakov no dijo nada. Ni siquiera ella supo discernir si por vergüenza o por la obstinación propia de los cosacos. ¿Ni siquiera te oyes cuando hablas? Continuó con un suspiro. ¿No te has dado cuenta de que estás empezando a sonar como tu padre? Sus orejas se pusieron rojas como la carmesí. ¿Quién más es judío? Preguntó con bastante timidez. ¿De verdad te preocupa eso ahora mismo? Si voy a estar rodeada de judíos, entonces sí. Sálvame de la estupidez de los eslavos. Exclamó Schugel con frustración. Algunas de las mentes más brillantes que caminan por estas calles son judías. ¿Eso te satisface? ¿Me has llevado a una guarida de judíos?, espetó de repente. ¿Y para qué? ¿Para burlarse de mí? ¿Para estar rodeada de mis enemigos? Apuesto a que el templo de allí es una sinagoga. Aquí no tienes enemigos, Visa, salvo los que tú creas. Y esa iglesia es de fe compartida. El culto judío tiene lugar después de mi sermón matutino. Antes de que Serebryakov pudiera responder, un claxon resonó a sus espaldas. Era Borengrans y su Daimler-Benz. ¿Necesitas que te lleve a tu nuevo hogar? Te ves muy agobiado. Gritó. Sin esperar el permiso del padre Schugel, el ruso blanco arrojó las maletas al maletero antes de ocupar el asiento del copiloto. No creas que nuestra conversación ha terminado, dijo el sacerdote. Tendrás que disculparte con Gorm. Gorm, comentó Grants. ¿Qué pasó? No es asunto tuyo, respondió Schugel. Solo una mala primera impresión. Dio una palmadita suave en el capó del coche para indicarle a Serebryakov que podía irse. Su mirada recorrió la parte trasera del vehículo antes de volverse para buscar a sus compañeros. ¿Qué hiciste esta vez?, preguntó Grants después de un minuto de silencio exasperante. Lo que siempre hago. Serebryakov hizo una mueca. Lo que siempre hago. Entonces, sobre Gorm, es judío. Sí, los Yerkov suelen ser judíos. Chasqueó la lengua. No te sorprendas tanto. En Praga, dicen que todos los banqueros, profesores y burócratas son judíos. Aquí, sin embargo, diría que es más mixto. ¿Pero? Serebryakov ladeó la cabeza en su dirección. He oído muchas lamentaciones de mi abuela, diciendo que estaban sobrerepresentados en el imperio. Tal vez no debería sorprenderme si esos banqueros, profesores y burócratas vieron el colapso como una oportunidad para, vestirse con la ropa de Germanía y cambiarla a su propia imagen. Visa vio que Grants tenía un rostro de profunda reflexión. Su influencia no parece tan benigna como Schugel te mostró. Pero, la verdad, no lo sé. Este es un lugar extraño para estar. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era instinto? ¿Paranoia? ¿O las garras de Argent Silver desgarrándole la espalda? ¿Le habrá dicho Schugel a la gente de aquí que yo vendría? Sí, respondió Grants con sinceridad mientras su coche reducía la velocidad hasta detenerse frente a una villa. Señaló la placa de cobre que mostraba el nombre de Serebryakov. Como puedes imaginar, a los judíos no les gustó ir en una voz dominante. Estaba siendo superado en votos. Así que forzó la situación para que yo estuviera aquí, preguntó Visa mientras salía del coche para seguirlo. No, interrumpió una nueva voz caballerosa. Solo entonces se percató de un hombre bien arreglado, vestido con ropas muy distinguidas, de pie en la entrada principal. Calvo como cualquier otro intelectual, irradiaba dignidad y alta cultura. Sus ojos verde oscuro denotaban un profundo conocimiento y curiosidad, del tipo que pertenece más a un páramo helado que a un jardín florido. Sí, dijo. Su sonrisa era quizás más inquietante que sus ojos. Buenos días, dijo Serebryakov lentamente. Ella inmediatamente miró a Grants en busca de una presentación. Visa, ¿puedo presentarte al Dr. Gunther? El joven levantó el brazo derecho en un ángulo ladeado.
El de Gurechav. El de Gurechav. El erudito respondió con su propio gesto. El de Gurechav. Serebryakov repitió con el brazo extendido pero con poco entusiasmo. Doctor Gunther es una forma humilde de presentarme, Grants. Sonrió arrogantemente. Soy el Dr. Ansel Falkenland Koppen-Gunther, me conoces como el principal pionero de la eugenesia en el imperio, ahora Germania, pero aún así, el título sigue siendo válido. Lo siento. Serebryakov negó levemente con la cabeza. No he oído hablar de usted. Gunther frunció el ceño con escepticismo. También soy profesor en la Universidad de Berún. Impartí clases de ciencia racial, biología humana y etnografía rural. ¿Seguro que ha oído hablar de mis cursos? Me disculpo. Mi formación universitaria fue en la Academia de Guerra. Resopló con fastidio. Mis colegas me llaman Rasenpapst. Papa de la raza. Ah. Serebryakov asintió lentamente pero con torpeza. Ahora lo recuerda. Mis hermanos y compatriotas han hablado de tus escritos en el pasado. Buenos comentarios, supongo. Tus obras han generado una recepción mixta. Respondió antes de cerrar la boca bruscamente. Era una descripción generosa. La interpretación del Dr. Gunther sobre la revolución bolchevique no era nada halagadora para los exiliados rusos blancos. En verdad, su investigación era una de las más deshumanizantes que jamás había encontrado. Tal es la naturaleza de las mentes pequeñas, refunfuñó antes de mirar a Boren después de entregarle a Serebryakov sus pertenencias. ¿Te apetece tomar un café con nosotros? Debo rechazar la invitación. Grant negó con la cabeza mientras volvía a subir a su coche. Tengo otros asuntos que atender. Asuntos importantes. Se giró hacia Visa con expresión culpable. Cuídate, Visa. Usted intercedió por mí, dijo la rusa blanca, sintiéndose abandonada por la repentina partida de su amiga. Ojalá Elena o el mayor estuvieran presentes para apoyarla. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque usted es una mujer muy especial de un pueblo muy mediocre. Quiero saber por qué es la excepción entre los de su especie, explicó el eugenista mientras se movía entre ella y el coche que se alejaba, implorándole que se sentara con él en la mesa de la terraza. El aroma a café recién hecho era embriagador. En cuanto al por qué, digamos que hay gente muy poderosa en Berún que siente curiosidad por el Dr. Schuhel, se giró hacia ella y, con una amplia sonrisa, añadió. ¿Y por qué la favorece tanto? Chantaje, pensó Serebryakov mientras dejaba su equipaje antes de unirse al profesor. Su mano se deslizó hacia las memorias de Gurechav, escondidas en el bolsillo interior de su abrigo. Les dije a tus detractores que si no te incluían, el gobierno federal, especialmente los nacionalistas conservadores, descubrirían de repente un plan de malversación masiva ideado por algunos de los judíos más inteligentes e innovadores de Europa para financiar un programa de armas ilegal que podría o no usarse para perjudicar a Argent Silver. Imagínate el escándalo. Naturalmente, cedieron a tu favor. Qué curioso, Serebryakov no pudo evitar sonreír ante la crueldad, cómo cambia la percepción de las circunstancias cuando se menciona a los judíos. Exacto. Guiñó un ojo. ¿Y a dónde huirían si decidieran escapar como alimañas? ¿Qué gobierno en su sano juicio permitiría que una camarilla de científicos judíos renegados desarrollara un programa secreto de armas sin su consentimiento, conocimiento ni control? Solo los extremadamente ingenuos o incompetentes. Su tono pronto se tornó más sombrío. Alternativamente, si todo lo demás falla, no faltan personas apasionadas, como los nazis, que los atraparán o los matarán junto con sus familias. ¿Y si eso falla? Desafió Visa. Tú los mantendrás a raya. Él sonrió. Y sé que tienes a alguien que se sentiría muy molesto si un proyecto como este quedara sin terminar o fuera saboteado por falta de fe. Mi amiga. Dijo ella. ¿Era Elena a quien se refería el Dr. Gunther? ¿Es tu amiga o tu amante? Serebryakov se sonrojó, el calor de la vergüenza estallando en su rostro. Lo siento, Tania. No pude controlarme, fueron solo unos cuantos besos compartidos y abrazos íntimos, no fue nada más. Simplemente me sentía tan sola y Elena estaba allí. ¿No se suponía que supieras eso?, respondió ella en voz baja. Y se supone que debes ser discreta, Gunther comentó, antes de sacar su propia copia de Leviatán de Berún. Y sirvió 2 tazas de café de una taza de té mientras decía, pero la culpa es de Argent Silver por ser tan descarada. Pero es de esperarse de ella. Te tiene bastante aprecio. Muchísimo. Qué curioso que tú, en lugar de Weisolergen, seas su principal objetivo. Ni siquiera Federico el Grande elogió tanto a los eslavos. Ah. Serebryakov sonrió con incomodidad, con el hombro caído. No, Elena.
No estoy acostumbrada a tales halagos, especialmente de caballeros tan estimados como usted. Podemos culpar a la locura de la ciencia. El orgullo puede nublar fácilmente el juicio de mis pares. Admitió, antes de beber de su taza de café. Luego bajó la mirada a su libro. Argent Silver tiene una forma tan peculiar de expresarse. Cada 2 páginas, cuando presenta una nueva idea o filosofía, me pregunto de dónde sacó su conocimiento. Es tan elocuente y avanzado para alguien de su sexo y edad. La rusa blanca resopló levemente, ocultando su decepción. Por supuesto, esta conversación vuelve a la mayor. Siempre se trata de ella. Nunca se trata de Visa. ¿Hubo algo que ella escribió que te intrigó más? Apretó los dientes. Muchas cosas. Sobre todo tú. Pero también ella, ¿cómo decirlo con delicadeza? Sus actitudes hacia los no germanos. ¿Quiénes? ¿Los pulliskanos? No, Serebryakov. No me refiero al este ni al sur, sino al interior. Los otros no germanos. El pueblo judío, ¿te ofende? Comentó el ruso blanco antes de esconderse tras un sorbo de café. Si estas palabras, golpeó el libro para enfatizar, provinieran de un vagabundo inútil, me sentiría muy ofendido. Pero como son palabras de Argent Silver, me sorprendió su piedad. Tiene la paciencia y la gracia dignas de una santa. Casi me niego a creer que haya escrito estas palabras. De hecho, creo firmemente que Argent Silver estaba ocultando lo que realmente ocurrió en Königsberg. No sé qué pasó en Königsberg. Yo no estuve allí. En efecto, no hubo otro testigo fiable del incidente, salvo el señor Foerster. Qué coincidencia que desapareciera poco después del boicot de noviembre. El señor Foerster. Serebryakov recordó de repente al hombre que Elena llevó a la reunión de Zetour. Ahora que mencionaba su nombre, ella no había seguido su rastro, dadas las circunstancias cambiantes. Quizás Elena lo sabría. ¿Qué hay de él? Probablemente no. Ese hombre no le interesa, solo un desconocido cualquiera en un mal lugar en el peor momento. Dio su testimonio y eso fue todo. ¿Realmente importa lo que le sucedió después? Hay algo en su falta de presencia que me inquieta. Dime, Serebryakov, ¿tiene usted alguna opinión firme sobre los judíos? En ese momento, deseó no haber enfadado al padre Schugel. Ojalá el mayor estuviera aquí para distraerlo. Fuerte es un término amplio, Dr. Gunther, comenzó Serebryakov, ¿se refiere al estado de ánimo? Quizás, de hecho. ¿Sí? Estado de ánimo. Sentimientos. ¿Cómo se siente usted con respecto a ellos? Yo, el mago veterano, balbuceó. Dios, ¿por qué es tan difícil decir unas pocas palabras? ¿Qué piensa ella de él? ¿Todavía los desprecia? ¿Debería odiarlos? El mayor le dijo que no eran el enemigo. ¿Son amigos? No les cae bien ella ni su familia. Visa solía estar tan segura de sus fundamentos ideológicos, pero Argent Silver los destrozó. ¿Pero qué hay de los bolcheviques? ¿Qué hay de la revolución rusa? ¿Qué hay de los judíos que conspiran y traman contra el zar? Yo, no tengo ningún sentimiento. Excepto confusión, observó. Quizás pueda ayudarle a llegar a una comprensión más clara. Preferiría no hacerlo. Serebryakov se levantó repentinamente de su asiento para entrar, pero el doctor Gunther la agarró del brazo. Insisto, advirtió con severidad. El dilema de Judea es el asunto más importante de nuestra era. Todos necesitamos una respuesta. Ya le di mi respuesta. Sus huesos se estremecieron al recordar la paliza que le había dado de Gurechav. El relato de la mayor sobre aquella noche era demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, para publicarlo. No había forma de ocultar la vergüenza. ¿Y aún mantiene su respuesta? Si no, siéntese y hablemos sobre el futuro de nuestras razas. Prefiero no hacerlo. Se zafó del agarre del profesor y, justo cuando iba a abrir la puerta, él continuó. ¿No desea superar sus expectativas? Le imploró el doctor. ¿No desea que comprenda nuestra perspectiva? Es joven, aún ingenua, oculta bajo una capa de excepcional calidad y carácter. De hecho, sí. Más que nada, en realidad. Claro, la mayor la admiraba. La adoraba incluso. Le dedicó todo su manifiesto. Y, sin embargo, faltaba algo. Algo quedaba insatisfecho en el texto. Pero, ¿de qué podía quejarse realmente? Después de ser exaltada. La mayor no estaba allí, ella no lo sabe. De Gurechav denunció al difunto zar como un idiota, un tonto inepto que llevó al imperio ruso a la ruina. No puede evitar sentir su desdén resuelto repugnante, como la forma en que el doctor Gunther diseccionó a su gente. Era tan simple. Una explicación tan fácil. Era tan estéril y despiadada. ¿Cómo puede saberlo?
Ella no estaba allí. Sus padres sabían lo que ocurrió. Sus compatriotas lo sabían. Sus enemigos lo sabían. Visa lo sabía. Ella estaba allí cuando se hizo la bandera roja en Kiev. La vida que conocía, la nación que amaba, perdida a manos de los rojos, se desvaneció en llamas. Ella no lo sabe. No podía saberlo. Ella no lo sabe. No podía saberlo. Ella no lo sabe. No podía haberlo saber. Ceniza. Serebryakov recordó las cenizas de la revolución bolchevique. La ceniza que le llenaba los pulmones y le quemaba los ojos. La ceniza que se desprendía de la madera ardiendo que le quemaba la piel y le quemaba el pelo. Visa lo sabe. Visa sabe todo lo que necesita saber de sus enemigos. De los criminales que lo arruinaron todo. Argent Silver cree que sabe más, pero nosotros hemos visto más. La voz del Dr. Gunther atravesó sus pensamientos. Se encontró de nuevo en su silla. Conocemos la verdad de este mundo. Sabemos quiénes son nuestros enemigos y los suyos. Sabemos lo que despreciamos. Lo que rechazamos. ¿Quién es ella para decirnos que nuestros ojos y oídos nos engañan ante la cruda verdad? Se lo advertimos. No nos hizo caso, y ahora miren lo que ha pasado. Ha sido exiliada por el mismo partido al que pretendía enaltecer. Serebryakov volvió a mirar al eugenista. Sus miradas se alinearon a la perfección. Piensa que eres un idiota, continuó. Que desconoces tu propia historia y cultura. Ignora que ella misma está siendo engañada. ¿Engañada por quién?, te preguntarás. Por la misma gente a la que dice proteger. ¿Quiénes son estas personas? Los cosmopolitas globalistas. Controlan los bancos. Controlan las escuelas. Controlan la burocracia. Y ahora mismo, controlan Germania. Eventualmente, controlarán Argent Silver como una marioneta, una muñeca a su merced, a menos que hagamos algo al respecto. De Gurechav advirtió sobre hombres como tú, susurró la rusa blanca. Siempre tiene razón. Entonces dime, ¿qué le pasó al señor Forster? ¿Te lo contó? No. No, en efecto, ¿por qué? Porque no te respeta. Tú tampoco. Serebryakov habló con dureza. Recuerdo tus trabajos de investigación sobre mi pueblo. Cómo mi cultura era salvaje e inferior. De acuerdo, admitió con elegancia. Puede que haya sido demasiado precipitado al generalizar sobre la jerarquía natural de las razas, pero la Gran Guerra me ha revelado muchas verdades que mi yo joven estaba demasiado ansioso por considerar. ¿Cómo cuáles?, preguntó ella. La raza eslava no está exenta de redención. Después de investigar el papel del movimiento de los rusos blancos y, especialmente, después de leer los elogiosos informes de Argent Silver sobre ti, tuve que ajustar mis teorías. ¿Sí? La raza eslava es tan víctima de las influencias judeoasiáticas como la raza germánica. Nuestras dos culturas. Nuestras dos razas. Nuestras dos naciones están siendo desgarradas por estos parásitos que buscan destruir nuestras sociedades temerosas de Dios. Así como estos cosmopolitas globalistas derrocaron al imperio ruso, también lo han hecho con el imperio germánico. De Gurechav y Serebryakov son las dos claves para salvar a Europa de esta caída infernal. Siento que no estaría contenta conmigo si supiera de esta conversación. La rusa blanca quería aceptar sus palabras. Todo. Sabía que debía hacerlo. Después de cada humillación que había soportado de sus aliados y señores, ser validada como salvadora elegida era demasiado tentador como para dejarlo pasar. Zetor, Rudensdorf, todos los que dudaron de ella lamentarán el día en que Serebryakov se alzara para ocupar su lugar bajo el sol. A diferencia de Gurechav, Visa será la salvadora de dos imperios europeos. El mayor fue un gran maestro, pero quizás ya es hora de que el aprendiz supere al maestro. De hecho, ¿por qué Visa debería contentarse con vivir a la sombra de otro? Que tome sus propias decisiones, que cree su propia caída, que viva en su propio infierno. Que yo sepa, no necesita su permiso para ser el salvador de la raza eslavo-aria. El Dr. Gunther grunó. ¿No lo entiendes? De Gurechav fue elegido para salvar a Occidente. Tú estabas destinado a salvar a Oriente. A detener lo que arruinó el antiguo imperio. Una tercera Roma, Serebryakov. Un tercer Reich. Al principio, Occidente cayó mientras Oriente perduró. Ahora, en nuestro fin, Oriente ha caído y Occidente se tambalea. La historia es una rueda. Una revolución. Alto. Otra revolución. Alto. Otra revolución. Alto. ¿Qué cambió? Nada. La historia es un juego de estafadores. Me han engañado. Mi familia ha sido engañada. Todos han sido engañados. Son las mismas personas las que se han mantenido al mando una y otra vez.
¿Podrá Tanya romper la rueda? ¿O también será engañada como el resto de nosotros? ¿Qué esperanza hay para los hombres y mujeres menos capaces de cambiar el mundo si ella no puede traer el fin de la historia? Gracias por traerme aquí, Dr. Gunther. Serebryakov se levantó de su asiento para estrecharle la mano. Y gracias por tener esta conversación conmigo, pero debo retirarme ahora. Me has presentado muchas ideas grandiosas que tendré que meditar. Sería justo que supieras que busco desafiarlas con los demás residentes de la guarida del dragón. Soy tu amigo aquí, Serebryakov, dijo el erudito, tomándole la mano con suavidad. Junto con el padre Schugel. Ambos estamos interesados en tu bienestar y éxito futuro. Estos judíos no se preocupan por ti. No están contentos contigo. No te respetarán. No cometen errores. Solo actos deliberados de sabotaje para retrasarte y denunciarte. Recuerda mis palabras. Te dirán que no estabas destinado a prosperar aquí. Permíteme juzgarlo yo mismo. Respondió ella antes de retirarse a su nuevo hogar temporal. La puerta se cerró tras ella y la rusa blanca no miró atrás. Sus ojos se cerraban de sueño, cada paso le parecía la primera vez que subió a esa montaña para entrenar, con una roca atada al estómago. Se arrodilló y rezó ante un cascanueces que permanecía diligentemente sobre la chimenea. Su cuerpo se convulsionaba, su boca dudaba en moverse. Finalmente, logró recomponerse como quien saca arena de una ola. Mañana se reunirá con Schugel y se disculpará con su amigo. Es lo mínimo que puede hacer por el sacerdote. Si él dice que no tiene enemigos aquí, entonces Visa debería al menos confiar en él. Oh Rey Celestial, Consolador, Espíritu de la Verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de bienes y dador de vida. Por favor, protege y guía a Tanya. Concédele sabiduría, conocimiento y protección. Por favor, devuélvemela. Te doy todo lo que tengo. Te ofrezco todo lo que poseo. Pongo ante ti todos mis pecados. Por favor, manténla a salvo e ilesa, oh bondadoso, tú eres la razón, y la única razón, por la que Tanya sigue viva. Fiel a su palabra, si es que el honor de un cosaco significaba algo en estos tiempos, Victorilla Serebryakov se reunió con Catrel Gorm en un cenador apartado, con el padre Schugel como testigo. Se arrepintió más de lo esperado, más de lo que Gorm había deseado, pero se sentía tan minúscula como un grano de tierra arrastrado por el río. Sin embargo, sus palabras resultaron conmovedoras, pues él aceptó su disculpa con torpe compasión. Una risa forzada la dejó perpleja, como si su mente contemplara de inmediato la burla. No tienes que disculparte por las acciones del zar, pues nací en Moravia, ¿recuerdas? Intentó reconciliarse con una leve sonrisa, pero acepto de todos modos. Solo, sé más consciente. No quiero ser tu enemigo. Solo quiero que vivamos vidas normales. Serebryakov gruñó de inmediato como una bestia enjaulada, a pesar del aire tranquilo y el paisaje campestre. ¿Normal? ¿Qué significa siquiera vivir vidas normales? Todos somos abominaciones a los ojos de Dios. Los hombres la observaban con inquietud, con los ojos vidriosos de silenciosa compasión, inmóviles. Fue cuando ella estuvo lo suficientemente lejos, fuera del alcance del oído, que el padre Schugel abrió la boca. Debería haber dicho algo. Olvídalo, ella necesita a alguien, comentó Gorm con pesar. No me digas que ya la ha seducido el Dr. Gunther. Llevo un tiempo intentando llenar ese vacío en su corazón, Schugel negó con la cabeza solemnemente. Sin embargo, la nueva física es más fácil de entender que las personas. En cualquier caso, cualquiera es mejor que el Dr. Gunther, ese tonto bulquista. ¿De verdad no tienes a nadie más que pueda ayudarla con sus necesidades psicológicas? El sacerdote pensó un momento antes de girar la cabeza hacia Berún, que no se veía. Hacerlo violaría el secreto que tenemos aquí. Ese tren ya pasó en el momento en que Gunther se enteró. No me sorprendería que esté enviando informes diarios al gobierno a pesar de su voto de silencio. Además, tenemos un asunto más importante entre manos. Es cierto, murmuró Schugel. Muy bien, Gorm. Tienes razón, como siempre. Puedo llamar a un amigo de mis tiempos universitarios. Creo que podría ser el hombre adecuado para Visa. Tienes muchos amigos, Adelaide. ¿A quién no tienes como amigo? Al Dr. Gunther. Ambos rieron. Hablando en serio, Gorm hizo una pausa. ¿Sigues decidido a utilizarla? Como ya dije, no hay otra alternativa. Aparte de deshacernos de Gunther para ahorrarnos la mitad del problema. Si los rumores de Yugoslavia son ciertos, mantenerla aquí es la otra mitad. Para gran temor de Gorm, el Dr. Gunther podría haber clavado sus garras en la mente de Serebryakov.
No era su intención expulsarla de la guarida del dragón, pero en un pueblo tan pequeño, las noticias corrían como el viento. La cosaca era una invitada indeseada. Ya fuera en los laboratorios, en la iglesia, en las vacaciones, en cualquier lugar. Quizás debería haber dicho algo. Quizás debería haberla recibido con los brazos abiertos. Pero recordaba quién era, y eso ya era suficiente para hacerlo temblar ante lo que pudiera hacer, de lo que fuera capaz. Ya tenía suficientes preocupaciones, sin mencionar los peligros omnipresentes que acechaban a su esposa y que pesaban sobre su conciencia. Era más bestia que mujer. La propia Argent Silver elogiaba la eficiente máquina de matar que era. No ignoraba las historias que contaban los judíos rusos que huían sobre la brutalidad cosaca en Kiev. Invitarla a su casa era invitar a la muerte inevitable. Y, sin embargo, era lamentable verla acostumbrarse a su nuevo entorno. Quizás, solo quizás, Gorm debería haber dicho algo. Cualquier cosa, en realidad. Solo para alejarla de Gunther. Cada vez que la cajera se negaba a mirarla a los ojos, el camarero escupía en su bebida, o incluso los hijos de científicos e ingenieros la evitaban como a la peste. Ahí estaba el Dr. Gunther en su porche, compartiendo café y teorías raciales. Este no es un entorno para criar y educar a un arma viviente. La única otra persona que hablaría con Serebreyakov era Schugel, pero él era el director, alcalde y alguacil de la aldea secreta. No podía dedicarle cada segundo solo a ella. No cuando su proyecto estaba casi terminado. Una cosa es temer a una bomba. Otra muy distinta es cuando esa bomba tiene dos patas, puede volar y alberga un odio intenso hacia sus creadores. Necesita decir algo. Cualquier cosa, en realidad. ¿Pero qué debería decir? ¿Qué palabras podría compartir con ella que no se hubieran murmurado ya hasta la saciedad? Y luego los rumores de violación del sur. Dios mío, ¿qué pasó en Yugoslavia? Justo cuando la Revolución Plateada llegó a oídos de la guarida del dragón, Argent Silver fue arrestada y sometida a violencia por sus captores. Demasiadas noticias sombrías a la vez. La sola idea de que una guerrera tan poderosa pudiera ser confinada con tanta facilidad era especialmente inquietante. A pesar de las dudas sobre una partida temprana, no se ofendería si el proyecto se detuviera si la cosaca partía antes hacia el sur. Pero en lugar de eso, simplemente se aisló en su camarote. Se negaba a salir y nadie, ni siquiera Schugel, sabía si comía o bebía. Por lo que podían ver, esa casa se convirtió en su tumba. Hablando de... Un periódico cayó sobre su mesa de café. El teórico miró y vio el rostro familiar de su antiguo profesor, aunque su semblante era sombrío. Gorm bajó la mirada de inmediato y se quedó atónito ante los titulares. ¿Una masacre en Belgrado? ¿Cuántos muertos? Los serbios dijeron que solo murieron 100, Schugel frunció los labios, pero los testigos dijeron miles. Quizás haya un gran sesgo por ambas partes, pero el resultado es el mismo. Todo esto por un niño soldado. Gorm negó con la cabeza con incredulidad. Esto no debería ser posible. ¿Hay alguna buena noticia al menos? Hay una que nos concierne. Schugel se giró para presentar a un nuevo amigo. Otro anciano arrugado, aunque casi 10 años menor que el sacerdote, y otro hombre más joven, pero también de edad avanzada. Me complace presentarles al Dr. Rothfeld y a su socio, Carlos Giesenwart. Ah, sí. Gorm se levantó de su asiento para estrechar la mano de los dos recién llegados. ¿Ya les informó Schugel? El Dr. Rothfeld asintió. He estado muy deseoso de reunirme con Serebreyakov desde que Adelaide me habló de ella. Ambos hemos venido a ayudar. Debería haber estado allí, pero la enviaron lejos. Debería haber estado allí, pero la enviaron lejos. Debería haber estado allí, pero la enviaron lejos. ¿Por qué no estaba allí para ella? ¿Por qué no estaba allí para ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayunó durante días. Quizás incluso semanas. Los días pasaban volando por su mente como balas de ametralladora rozando su oreja. No es que Visa pudiera distinguir ya después de cubrir las ventanas con cortinas. Oscuras eran las noticias de la captura de su campeón. La habitación, a pesar de la luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas, le parecía volverse aún más oscura. En su furia ciega, el cosaco tomó el cascanueces y lo arrojó contra la pared. La antigüedad se hizo añicos, sus astillas estallaron en las grietas como metralla, ella miró con desesperación y furia creciente. Con ojos inquebrantables, observó cómo el juguete arruinado se recomponía como el hierro a los imanes antes de enderezarse. ¡Fuera Satanás! Visa gritó, agarrándose la cabeza en un intento de arrancarse el pelo de raíz. Saca tus palabras venenosas de mi mente y vuelve de donde viniste. No quiero seguir así. No quiero estar aquí. No quiero quedarme.
El cascanueces abrió la boca y todo el edificio se vio envuelto en luces extrañas, tan brillantes que atacaron sus ojos con una pureza cegadora que sus dedos arañaron su rostro para arrancárselos. Su voz tronó con tal fuerza y ferocidad que eclipsó 1000 bombardeos de artillería. Sintió que los oídos le estallaban por la presión. Yo soy el alfa y la omega. Tu principio y tu fin. Yo soy tu santo padre y tú llevarás a cabo tu justa tarea. Ahora arrodíllate. Su cuerpo no pudo desobedecer. Visa se desplomó ante la muñeca de madera, doblando las rodillas ante su dios, con la cabeza gacha. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, y un rayo de sol se filtraba por la rendija de las cortinas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habitación volvía a estar en penumbra, aunque algo iluminada. No te preocupes, hija mía. Estará a salvo. Te la entregaré. Y serás recompensada por tu fe. La voz que resonaba en su cabeza era más suave esta vez. Le recordaba a Visa mantas de seda y un hogar cálido. Le inundó la mente con recuerdos de tiempos mejores del Imperio ruso. Antes de la revolución, cuando su familia estaba unida. Su madre mucho más fuerte. Su padre mucho más bondadoso. Sus hermanos más inocentes. Los días dorados de paz y abundancia. Ojalá Tan ya hubiera nacido mucho antes para verlo. La furia punzante de Visa contra el cielo se suavizó como una piedra pulida por las olas tras un milenio. Con gran esfuerzo, se levantó lentamente del suelo y tropezó hasta el baño. Tras mucha vacilación, la cosaca se obligó a mirarse en el espejo. Como Tanya durante la Gran Guerra, donde sus pupilas eran de una luz dorada pura. Visa parpadeó una vez. 2 veces. 7 veces. Le tomó 12 parpadeos continuos antes de que la luz se desvaneciera, permitiendo que su color azul natural regresara. De repente, llamaron a la puerta y ella dio un respingo. Después de arreglarse un poco, Visa contestó la llamada esperando que el Dr. Gunther le diera otra entusiasta conferencia sobre racismo mientras tomaban té y pastel. Si bien era halagador conocer a un intelectual tan estimado que elogiaba tanto su cultura, su retórica era extraña. Incluso estéril. No era como compartir chistes o comida entre amigos, sino más bien como un médico diseccionando un cadáver y cortando los órganos, acompañado de comentarios sarcásticos hacia su dueño. Visa no ignoraba por completo el rastro de condescendencia que rezumaba de sus palabras. Solo Dios sabe hasta qué punto Argent Silver era culpable de complacerse en su propia virtud innata. No sé nada de mi propia gente y estado. Visa reflexionó amargamente mientras que ellos lo saben todo. Para su sorpresa, no era el papa de la raza, sino un hombre corpulento, de cabello gris, rostro redondo y un magnífico bigote que recordaba a los bigotes de una morsa. Unas gafas elípticas descansaban suavemente sobre su enorme nariz, un hocico más propio de un cerdo. A diferencia de la mayoría de los científicos, que usaban corbatas con un atuendo más informal, la suya era una llamativa pajarita de lunares rosas y blancos junto con su abrigo beige sobre su camisa cian. Sin embargo, muy amablemente, en lugar del juicio férreo o el miedo desnudo que habitaba los ojos de los miembros de la cábala presentes, no había más que pura empatía hacia ella. Miró al segundo caballero que estaba un poco detrás. Era relativamente más joven, sin duda apuesto para cualquier dama que se sienta atraída por hombres mayores, con cabello castaño oscuro rizado peinado hacia un lado. Lo verdaderamente extraño era su vestimenta. Un vestido de mujer de color púrpura intenso con adornos dorados, medias negras y zapatos de tacón. Solo entonces Visa se percató de que llevaba pintalabios. Si este hombre afeminado hubiera caminado por las calles de Kiev, en el Imperio ruso, habría sido fusilado al instante por los 100 negros por promover la degeneración cosmopolita judía. Conociendo a su padre y el conservadurismo de su gente, los 100 negros y los cosacos se habrían enfrentado a espadazos por el privilegio de asesinar a este hombre a plena luz del día. Ildegurechav, repitió el hombre con una sonrisa. Ildegurechav, respondió Visa con vacilación, alzando el brazo. Hola, señora Serebreyakov. El primer hombre asintió levemente antes de levantar repentinamente el brazo derecho. Mis humildes disculpas, se supone que debo decir Ildegurechav. Permítame intentarlo de nuevo. Ildegurechav, la señora Serebreyakov. Soy el Dr. Maximilian Rothschild, amigo íntimo del Dr. Schuhel, dijo el anciano haciendo una reverencia. Y este estimado conocido mío es el Dr. Carlos Giesenwart. Mi compañero. Y amante, anunció el Dr. Giesenwart, haciendo que ambos hombres se sonrojaran como colegialas. Visa, sin embargo, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. ¿Ustedes? Miró a Rothschild con total incredulidad. ¿Homosexuales?
Sí, sí lo somos. Rothfield asintió con seguridad. Yo mismo soy un judío homosexual. Miró rápidamente a Heisenwald, lo que provocó que él comentara. Yo no soy judío, pero a esos matones nazis parece no importarles. Querida, no hablemos de esos camisas pardas, Rothfield sonrió. Estamos aquí para hablar contigo, Serebryakov. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien lo que piensas sobre esto. Todo. ¿Podemos hablar adentro? Heisenwald preguntó con sinceridad. ¿Qué estudio representa? La morena cosaca exigió, aún sin estar preparada para permitir la entrada de una pareja gay a su sala de estar. Sexología, respondió Rothfield de inmediato. Represento el trabajo de mi vida, el Instituto de Ciencias Sexuales. Mi título es en curaduría, pero trabajo como archivista y secretaria del Dr. Rothfield. Mi mejor y más grande número 2. Sonrió Rothfield. Justo al lado de Lee. Pero podemos pasar. Visa guardó silencio, envidiosa. ¿Cómo se atrevían esos hombres a mirarse con tanta calidez y valentía en un mundo empeñado en despreciarlos? Por supuesto. Tomó café y bocadillos para compartir y distraerse mientras intentaba procesar su nueva situación, a pesar de estar completamente desconcertada. 12 años atrás, Visa jamás habría imaginado que estaría recibiendo a los homosexuales en su casa, ni siquiera temporalmente. Y sería una broma de mal gusto siquiera mencionarlo cerca de sus padres. Sin embargo, allí estaba ella, sentada con los hombres más gays que jamás había visto. Lo que da lugar a la única pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo más alto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Es por el libro, respondió Rothfield en voz baja. Nos sorprendió que ella y tú revelaran su relación como compañeros de vida prometidos. Supimos al instante que teníamos que alinear nuestros intereses con Argent Silver y Xa. Por lo que valga para extraños como nosotros, lo sentimos por ti. ¿Te uniste a Xa? Visa parpadeó. Era inevitable. La mayoría de nuestros pacientes son miembros de Xa, simpatizantes o simplemente admiradores de Argent Silver. Además, Muller nos dio protección armada para nuestro viaje a la guarida del dragón. Créeme, nadie más estaba dispuesto a defendernos ni a mí ni a mi investigación. Entonces solo soy otro paciente. Ni la primera ni la última, y fui soldado del ejército imperial. Yo también, intervino Heisenwald. Veterana de la Gran Guerra también. Incluso vi a Argent Silver en persona durante una misión de combate. De veterana a veterana, me alegra que hayas encontrado trabajo después de la guerra. Todo esto es tan repentino, murmuró ella. No es la primera vez que oigo esa frase, Rothfield rió levemente. Pero, ¿qué es el amor sino la repentina oleada de pasión sincera? Pero, hablando en serio, Serebryakov, eso fue lo más fascinante de la Gran Guerra. En medio de la muerte y la carnicería, los hombres y mujeres que sangraban y morían aún encontraban amor ante la calamidad. Sí, había gran horror y desesperación, pero por lo que descubrí, había amor. ¿Amor? ¿Amor de verdad? Asintió. Por primera vez en la historia moderna europea, especialmente en la historia moderna alemana, las personas que se dieron cuenta de que no estaban solas. El reclutamiento fue una bendición disfrazada, ya que permitió que los ciudadanos imperiales de todos los rincones se encontraran. Como lo que te sucedió a ti, Serebryakov. Si no hubiera sido por la Gran Guerra y el reclutamiento, tú y de Gurechav jamás se habrían conocido. Visa se quedó en silencio como una tumba, bajando la mirada para ocultar su expresión. Rothfield continuó. Para ser francos, nos invitaron aquí porque al menos hay alguien presente que se preocupa profundamente por ti. Vinimos a decirte que no estás solo en tus luchas. Entendemos este dolor. Lo he visto ocurrir con demasiada frecuencia. Por lo que Schuhel me contó, he llegado a la conclusión, y me siento libre de ofrecer una refutación, de que esta demostración externa de violencia y odio es la liberación eufórica del autointolerante internalizada. Odias a los demás porque te odias más a ti mismo. Porque te han enseñado a odiar los rasgos que más te definen. Su silencio continuó. Por favor, insisto. Olvídate por un segundo de lo que quiere Argent Silver. Olvídate de lo que quieren tus padres, de lo que quiere Dios, de lo que quería el zar o incluso tu pueblo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere Victorilla Serebryakov? Nota del autor. Siéntase libre de discrepar con la pregunta del Dr. Rothfield. No se espera que sea un genio perfecto. Después de todo, pertenece a la misma generación que Freud. Alguien tiene que sentar las bases. Tenga la seguridad de que la recompensa está cada vez más cerca si no ve esto como el primero de una larga serie de recompensas. Nos acercamos al clímax. ¿Qué quiero?
murmuró Visa distraídamente. La repetición sirve más para recontextualizar la pregunta. Era ridículo dudar ahora. No había pasado ni un minuto desde que lo había imaginado. Una boda y una granja, murales de una guerra gloriosa, cofres llenos de medallas y trofeos, un océano de rojos muertos, coches de lujo, pieles y toda la fama y la adoración del mundo. No más humillación, ni más pobreza ni desgracia, sino honores depositados en cada huella que dejara a su paso. Todo. Supongo que lo quiero todo. ¿Todo? Rothfeld arqueó una ceja con curiosidad. Todo, sin embargo, ya veo. Sí, queremos que todos nuestros deseos se hagan realidad. Yo quería que la victoria fuera de la patria, pero ¿qué hay de la tuya? Lo que dijiste es una idea vaga, Serebryakov. Concéntrate primero en una cosa. Una cosa que desees más que nada. La única cosa que te dará todo lo demás. Tanya von de Gurechav, la plata argenta. El exiliado blanco respondió de inmediato. A juzgar por el profundo suspiro de Rothfeld, parecía la respuesta equivocada. ¿Cómo podía ser la respuesta equivocada? ¿Cuál? Preguntó el doctor. ¿Es Tanya o es plata argenta lo que buscas? ¿No son la misma persona? Resopló Visa. Sí, su corazón se aceleró. Y no. Solo para ser rechazada. Sintió que su paciencia se ponía a prueba. Tanya se había ganado ese título, hay muchas Tanyas y pocos de Gurechevs, pero cuando se ve y se oye la palabra plata argenta, es lo único que perdura como legado de sus logros. Recordaba a todos que había una mujer que se elevó de lo mundano, se convirtió en el símbolo de la modernidad imperial, la ferocidad y la meritocracia. Fue ella quien sangró primero y luchó después de la caída. ¿Por qué? Preguntó. ¿Cuánto conoces a de Gurechav personalmente? No como la mayor, no como Argent Silver, no como tu amante, sino como individuo. ¿De verdad la conoces? La rusa blanca apretó los dientes con incomodidad. Una parte de ella quería terminar la conversación, incluso la sesión entera, en ese momento. Ya sentía el latido de sus puños apretados. Tales preguntas rara vez dejaban a quien las recibía tranquilo por el resto del día. Cerró los ojos y se refugió en su mente, extrayendo cada fragmento de memoria donde su amada no estuviera de uniforme, no sentada en una oficina, ni dando discursos ni presentando propuestas. Tanya era, y sigue siendo, muy comprometida con sus objetivos y tenía una actitud mayormente despreocupada hacia sus subordinados. ¿Eso cuenta para algo? Por otro lado, su primera impresión de Tanya fue verla destituir a los subordinados que no cooperaban y luego, después de ayudarla a reunir a sus nuevos subordinados, seguido de un mes en el que ni siquiera ella se libró de los métodos de entrenamiento drásticos de Tanya, la palabra cruel ni siquiera empezaba a describir a la mayor cuando estaba de humor para imponer disciplina. Durante la guerra, cuando el infierno parecía tan alto que el cielo se veía lejano, incluso el cansancio de la guerra alcanzó a Tanya. Cada vez que Visa abría los ojos y veía el rostro dormido de su amada, por la forma en que la luz parecía brillar bajo la luz de la luna o los rayos del sol naciente, la expresión en el rostro de la rubia era de pura tranquilidad. Esa visión llenaba el espíritu de la rusa blanca de tanta alegría y dicha. La morena jamás habría tenido el valor ni la iniciativa para aprovechar la oportunidad de decirle a Tanya que ver su rostro dormido, sin rastro de trauma, le arrebataba toda la maldad y la ansiedad del corazón a Visa. Sí. Si tan solo Tanya la hubiera mirado con los mismos ojos y la misma sonrisa que recibía de Visa, tal vez, el boicot de noviembre se habría evitado por completo. Y sin embargo, ¿era a Tanya a quien Visa amaba? ¿O era a Plata Argenta? ¿Dónde terminaba la heroína de guerra y dónde empezaba la niña? El labio de Visa tembló con una creciente desesperación. ¿Era todo una mentira? ¿Una ilusión? ¿Eran reales el amor y la lealtad que sentía? ¿Estaban todos mal dirigidos? ¿Mal utilizados? Su mente divagó hacia el apartamento, hacia los trofeos y las medallas, antes de reflexionar sobre las palabras del libro de Tanya. Su dedicatoria revoloteaba en su mente tan libremente como el río Dnieper. ¿Era Tanya quien le hablaba a Visa o Argent Silver? ¿Argent Silver amaba a Visa o era Tanya? ¿Acaso Visa había pasado la mitad de su vida adorando a la persona equivocada? Todos esos años, desperdiciados. Oh, Dios, que no sea cierto. Está bien si no tienes la respuesta ahora mismo. El doctor Rothfeld esbozó una sonrisa comprensiva. He visto a muchos hombres y mujeres que ocultan su verdadero ser a sus parejas. ¿Acaso no soy digno de su confianza? La cosaca se lamentaba con una tensión recién descubierta, estirando cada palabra como si fuera pan desgarrado. Todo lo que había sucedido y en lo que ella había contribuido adquirió un brillo diferente con la nueva perspectiva.
No, esta perspectiva ajena niega una cosa. ¿Acaso no he derramado suficiente sangre por ella? ¿Acaso no he matado lo suficiente por ella? He hecho todo lo que me ha pedido. De nuevo, ¿fue por Tanya o fue por Argent Silver? ¿Acaso importa? Gruñó su voz con un tono inusualmente bajo. Hisenward habló con una ternura que Visa no podía imaginar en una voz masculina. A diferencia de la mayoría de los hombres en su vida, no había rastro de ira, odio ni lujuria. Visa, tal vez sea grosero e impropio de mi parte ser tan directo sobre tus penas, pero hacemos estas preguntas para ayudarte a comprender. Incluso para protegerte. De una falsa esperanza. De un falso amor. Nosotros, ambos leímos y escuchamos sus discursos y su libro. El padre Schugel dio todos los detalles sobre su relación, ya que es un colaborador cercano tanto tuyo como de Tanya. No dudamos de tu amor, simplemente preguntamos si la persona que amabas todavía existe. El ruso blanco miró de Hisenward a Rothfeld con un silencio ominoso. El silencio impulsó al viejo judeo a reanudar su discurso. La guerra cambia a la gente. La política cambia a la gente. Y a veces no del todo para bien. ¿Has considerado siquiera la posibilidad de que Tanya ya no camine sobre esta tierra? Que tal vez, la primera persona que Argent Silver mató en la Gran Guerra fue Tanya von de Gurechav. Oh Dios, ¿tenía razón Lergen todo este tiempo? ¿Que el diablo ha estado usando la piel y el rostro de Tanya desde 1924? No puede ser. No, eso no es lo que Rothfeld quiso decir. Su padre cambió después de la revolución. Su madre y sus hermanos también. Tantas preguntas, murmuró Visa con amargura, pensando inmediatamente en su padre. Es mucho más fácil no pensar. ¿No es mejor para tontos como yo simplemente hacer, actuar y obedecer cualquier fuerza superior que nos obligue a hacer? ¿No es más ideal vivir en una cómoda mentira que experimentar la verdad implacable? Amo a Tanya porque es Argent Silver. Amo a Argent Silver porque es Tanya. Me dejó porque la lastimé, porque la deshonré, porque soy una abominación contra Dios y la creación, y porque debo trabajar y sangrar para que me mire una vez más y me envuelva en su benevolente gracia. Unas lágrimas cayeron de sus ojos. Una señal de debilidad. La sensación la repugnó. Argent Silver no tolera la debilidad. ¿Por qué debería hacerlo Visa? En igualdad de condiciones, ¿no es acaso el objetivo parecerse más a Argent Silver? ¿La fuerza por encima de todo? Visa tiene 25 años, a punto de cumplir 26, ¿por qué llora? Es una mujer adulta. Su padre tenía razón. Ya no es una niña. Es cosaca. Los cosacos no lloran, luchan. Matan. Mueren. ¿Qué más hay en la vida para un cosaco? Cuando los osos miran al cielo azul y ven águilas volando entre las nubes, ¿se quejan? ¿Acaso claman a Dios exigiendo por qué se ven obligados a vivir entre las rocas y la tierra mientras hay quienes son libres de tocar el horizonte? ¡No! Los osos cazan. Los osos carroñean. Los osos dominan los bosques y las montañas. Ese es su lugar en el orden natural. Así ha sido siempre durante siglos. Siempre que estés triste, la voz de su padre resonó de repente con toda su gloria de hierro. No lo hagas. Enfádate. Enfurece. Enfádate porque el mundo se ha arruinado. Eres un cosaco. Cuando hay un problema, es tu deber dispararle hasta que deje de ser un problema. Visa tragó su tristeza para que su desprecio pudiera aflorar. Creo que sé cuál es el verdadero problema, comentó Rothfeld en voz baja, mirando a su amante con ojos compasivos y cansados antes de volver a Visa. Cada vez que abres la boca, alguien más está hablando. El judío tenía 5 segundos más para exponer su punto de vista antes de que el cosaco le arrancara la piel. Ignorando sus pensamientos, asintió antes de mirarla fijamente a los ojos, y luego distraídamente a otro lugar. ¿Cuánta autodeterminación permite realmente nuestra sociedad civilizada a sus habitantes? Los hijos repiten las palabras de sus padres. Los patriarcas dictan las leyes de la realidad. Las hijas están representadas por sus madres. Las esposas, por sus maridos. Dios no habla en nuestro mundo moderno, pero el Papa sí, y está a punto de declararnos seres extraños, criaturas antinaturales y malvadas a los ojos de Cristo. Argent Silver, al parecer, según sus memorias, disfruta escuchándose hablar. Quizás por eso disfruta de tu compañía más que de la de cualquier otro soldado o compañero con el que se encuentra. Tienes el don de absorber cada fragmento de conocimiento que ella comparte contigo y regurgitarlo cada vez que busca aprobación. Este cisma que experimentas ahora es el resultado de tu decisión de usar la retórica de otra persona hacia ella aquella noche crucial. ¿Estás diciendo que soy incapaz de tener pensamiento original? Espetó ella.
No, estoy diciendo que ya es hora de que empieces a tener pensamientos originales. Rothfeld negó con la cabeza. ¿No quieres ser tú misma? ¿No anhelas ser independiente? Lo siento, pero debo contemplar la posibilidad de que tu amor por Tanya, por Argent Silver, sea inalcanzable hasta que logres salir de su sombra y obligarla a estar a tu lado como tu igual. Eras la sirvienta que necesitaba convertirse en la amo. Esa es la causa de tu aprieto. Argent Silver podía vivir sin Visa. ¿Por qué no Visa sin Argent Silver? Sin embargo, las palabras de Elena resurgieron de las sombras. Un presagio de hierro de lo que estaba por venir. Estamos demasiado metidos. Ya estamos muertos. ¿Quiere Visa irse? ¿Quiere una salida? ¿Pero a dónde irá? ¿Qué hará? ¿Y qué hay de Weiss, Neumann y Koenig? ¿Sus parientes en Larnod? ¿El zar? ¿Su familia? ¿Su Elena? ¿Qué pasa con Elena? ¿Qué pensaría su mejor amiga? Oh, Elena, dulce Elena, ¿por qué me traicionaste? Sin embargo, Rothfeld se equivocaba en una cosa. Dios sí habla. Dios ha elegido a Visa para la grandeza. Eso era innegable. ¿Quién es ella sino una devota hija de Dios? ¿Doctor Rothfeld? Preguntó la morena en voz baja, lo que hizo que el judío se inclinara hacia adelante. ¿Soy un monstruo? Él negó con la cabeza de inmediato. No. Para mí no. ¿Me perdonas? Entonces fue el turno del doctor Gisenward de participar. No estamos aquí para condenarte, Visa. Somos científicos, no jueces. Eres una mujer que ama a Dios, ¿verdad? Entonces deja que Dios sea el árbitro final de la justicia. Hay quienes nunca te perdonarían, pero esas son las consecuencias de tus acciones anteriores. Está bien. La verdadera pregunta es, ¿te perdonas a ti misma? Y si es así, ¿cómo honrarías ese perdón? La cosaca asintió antes de bajar la mirada. Me has dado mucho en qué pensar. Por eso te lo agradezco. Pero, ¿puedo estar a solas con mis pensamientos y oraciones el resto del día? Por supuesto. Rothfeld se levantó lentamente de su asiento antes de alzar el brazo derecho una vez más. El de Gurechav. Pero recuerda siempre que no estás sola. Nos caes bien. Al padre Schugel también le caes bien y quiere que conozcas a sus amigos y colegas. Todos queremos lo mejor para ti. Nos gusta tenerte en compañía, Visa. Gisenward hizo el saludo al unísono. Espero tener más oportunidades en el futuro. Quizás charlando un rato con una taza de té. Dicho esto, los dos enamorados abandonaron la cabaña en paz. Justo cuando la rusa blanca disfrutaba de un momento de tranquila contemplación, llamaron a la puerta. A diferencia de la alegre pareja de antes, era el doctor Gunther, con la calidez de una losa de piedra recién tallada. Sonreía, sí, pero su alegría no era para ella. En cierto modo, se parecía mucho a Plata Argent, un prodigio que disfruta del sonido de sus propias palabras. El de Gurechav saludó con eficiencia imperial. Me han informado de que fuiste abordada por judíos. La burla desnuda en su pronunciación le hizo sentir como si le estuvieran pelando la piel como a una patata. Espero que no te hayan llenado los oídos con mitos fraudulentos y otras conjeturas inútiles, G. Tenía muchas ganas de discutir más teorías contigo. No. Visa suspiró y se dispuso a cerrar la puerta principal. El doctor Gunther le empujó el pie y ella tiró de la puerta con más fuerza. Cuando su rostro se contrajo en una mueca de dolor, le produjo una cruel satisfacción a la rusa blanca. No. No. Frunció el ceño de inmediato. ¿Te atreves? No me interesan más teorías. Al menos no hoy. La rusa blanca reunió su voz interior de Tanya para hablar con sensatez. Yo deseo un momento de soledad para meditar. Has estado en soledad y meditando durante demasiado tiempo. La escoria que infestaba Germania. Vete. Su voz resonó como un trueno, con tal fuerza que Visa creyó que el mayor se habría sentido orgulloso. Ya no me importa. No vuelvas. El rostro del doctor Gunther perdió toda su sincera calidez en un instante. El odio desnudo, las frías maquinaciones de jerarquía y pureza que existían en su corazón, se revelaron en una rabia aterradora. Pensé que serías tú quien redimiría a tu patética raza en algo majestuoso. Pero parece que mi conclusión inicial era correcta desde el principio. Tu gente es un azote irredimible de Europa, nunca serás civilizado como nosotros los germanos. Tú, judío. Tú, judío con piel humana. La ramera de Judea. Dicho esto, Visa le propinó una suave patada en la rodilla, haciendo que el profesor saltara sobre una pierna con un dolor terrible. Mis aliados en Berún se enterarán de esto. Gritó a través de la madera y el cristal cuando la puerta finalmente se cerró de golpe en su cara.
Te arrepentirás de traicionar a la patria. Te arrepentirás de traicionar a Argent Silver. Ignóralo. Llegó la voz de Tanya, suave pero severa, con toda la caricia de una verdadera amiga y amante. No es por él por quien debes luchar. La rusa blanca se desplomó en el sofá, con el rostro fijo en el techo, mientras sus ojos vagaban perezosamente alrededor de las luces que colgaban sobre ella. ¿Por quién estoy luchando? Susurró. Eres la hija de Kieva. Su hija vengadora contra la Horda Roja. Visa se estremeció al instante ante el pensamiento traidor. Estas no son las palabras de Tanya. Juró defender al zar. Al imperio ruso. Esas palabras apestaban a secesión. ¿Una Kieva independiente? ¡Qué concepto tan ridículo! Ella es rusa. Sus padres son rusos. Su familia es rusa. Lucharon, derramaron sangre y trabajaron por la seguridad y la prosperidad del imperio ruso. Hablas la lengua de Kieva. Tu verdadera lengua. La cosaca miró a su lado y encontró la imagen de Tanya sentada junto a ella. La cabeza de la morena descansaba sobre unos muslos pálidos y etéreos. Visa imaginó de inmediato que el mayor le estaba arreglando el cabello castaño, y la visión le oprimió el corazón por remordimientos del pasado. Me he vuelto loca, murmuró Visa en trance. El mayor jamás me peinaría, ni yo dejaría de ser una Malorusi. Malorusi, pequeña Rusi, todos los kievianos que abrazaron la cultura, el idioma, la fe y la ley imperial Rusi, consideradas superiores. El idioma de Kiev fue prohibido en tiempos de su abuelo, pero el kieviano continuó hablándose dentro de los muros de la finca de su familia, a salvo de las miradas indiscretas y de los guardias del zar. Una tradición que aún se conservaba en Germania, incluso después de que Visa se marchara. Su propia mente se había desbocado. Su imaginación se había radicalizado. Sin embargo, ¿acaso no era esa la consecuencia de ser la más devota de la plata argenta? La conclusión más lógica. Después de todo, el actual zar es débil. Aunque es un buen hombre, es impotente y depende de los caprichos de hombres inferiores. Rasgos de lo más impropios e indignos de un zar. Someter a Kieva al gobierno de un hombre débil sería tan cruel y perverso como permitir que su patria se marchitara y ardiera bajo el dominio bolchevique. ¿De qué hablaba Argent Silver en su manifiesto? ¿Autodeterminación? Kieva sirvió fielmente a los zares durante 300 años. Quizás sea hora de que Kieva se sirva a sí misma, así como fue hora de que Visa se sirviera a sí misma. ¡No! Visa se incorporó de inmediato, haciendo que el espejismo se desvaneciera al instante. Yo sigo sirviendo. Kieva sigue sirviendo. No puede ser en vano. No dejes que sea en vano. Argent Silver habló de la libertad como un rasgo brillante y noble, pero no mencionó lo aterradora que podía ser. La emancipación bien puede ser simplemente el exilio. Quizás me estoy preocupando por nada. Una crisis a la vez, Visa. Recuerda tu propósito aquí. Tal vez deberías centrarte en otro tema. No. Volvamos a la pregunta original. ¿Quién es Tanya para la cosaca? ¿Una heroína? ¿Una mentora? ¿Una compañera? ¿Una amante? Sea como sea, Victorilla debería al menos realizar una última tarea. Te he causado muchos agravios, Tanya. Giró la cabeza para hablar con el cascanueces. Por eso, lo siento. El padre Schugel te prometió un arma de poder inimaginable y es justo que yo trabaje para asegurar su éxito. Porque te lo mereces. No. El cascanueces se negó. No es por ella por quien debes luchar. Eres tú. Eres tú. Toma el poder como tuyo y ejecuta el juicio del Señor sobre ella. Yo no. La cosaca gritó de inmediato, agarrándose la cabeza. Sintió que sus pensamientos no eran suyos. Yo no. No puedo hacerlo. No puede ser yo. Esto tiene que ser mi imaginación. Esto no es real. Lo harás. La voz habló más fuerte y con tal fuerza que las paredes y las ventanas parecieron doblarse bajo la presión de la presencia de Dios. Incluso su cráneo se sentía como si estuviera presionado entre dos pesos. Lo harás. Deus Lobult, ¿quién eres tú para negar el mandato del Señor? Deus Lobult. Visa lloró levemente, entregándose a su fe en el Señor. Perdóname, Tanya. Al menos será por mi mano. Nota del autor. La trama se acelera.